En el presente video voy a tratar de explicar qué significa la declaración de una variable, qué es qué tiene que ver la RAM en ese proceso de la declaración de una variable. También voy a tratar de explicar cuáles son los tipos de declaraciones que existen y por último de qué nos sirve saber todo esto. Ok, empecemos con qué es la RAM. Entonces tenemos la RAM y la CPU, son dos de los componentes más importantes en el computador moderno. La CPU se encarga de el procesamiento de los datos, de información, de bits. Como bien sabrán, un computador y todo computador moderno se basa en los binarios, en los números binarios. Entonces tenemos ceros y unos y se trata de la manipulación de ceros y unos. ¿Qué tenemos acerca de la RAM? La RAM es un espacio de memoria en el que se encuentran muchos unos almacenados, y uno puede almacenar unos como lo desee y los puede leer y los puede copiar y los puede enviar a la CPU y procesarlos. En la RAM es en donde uno guarda los datos que a uno le interesan. Usualmente uno tiene datos en el disco duro, se copian a la RAM y ahí es donde se procesan. Bien, ¿qué significa el proceso de declaración en un programa? Al momento de declarar una variable, lo que uno hace es decirle primero el tipo de la variable y luego el nombre de la variable. Esta declaración de una variable lo que hace en realidad es decirle al computador que le reserve un espacio de memoria en la RAM, que en este caso vamos a decir que es de 4 bytes, porque es de tipo entero, y el tipo entero usualmente, dependiendo del sistema operativo, dependiendo del computador en específico y dependiendo del lenguaje que uno esté usando, si es C++, es usualmente 4 bytes, en una máquina de 32 bits. Y ese espacio en memoria que se reserva de 4 bytes es el que nosotros podemos manipular con el programa, y nadie se supone que lo pueda tocar, ningún otro programa. Y nosotros no suponemos que nosotros no podemos tocar ninguna otra parte de la memoria de cualquier otro programa. Ahora bien, en esta declaración nosotros queremos hacer algo con este espacio de memoria. Entonces, ¿qué usualmente es lo que hacemos? Le asignamos un valor. Entonces, esta notación muy específica, de un igual, no quiere decir, no es una fórmula matemática, no estamos igualando a x igual a 4. No, lo que estamos haciendo es tomando un número, lo que está a la derecha, en este caso un 4, y se lo estamos asignando, lo estamos guardando en el espacio de memoria que la RAM, que se nos ha sido asignado en la RAM, llamado x. Y este espacio de memoria lo podemos modificar cuantas veces queramos. Recuerden, el igual no es un igual matemático, es una asignación. Ahora bien, si declaramos, en este caso, declaremos otro espacio de memoria, lo llamamos y, y en este espacio de memoria le decimos que este espacio de memoria sea igual a esta operación, la operación 2 por x. Entonces, tomamos el valor que encontramos en x, que es 4, lo multiplicamos por 2 y eso nos da como un resultado 8. Se lo asignamos, ese resultado de 8 se lo asignamos a y. Por último, en este ejemplo, y tiene el valor de 8 más 1, que es esta operación de acá, es igual a 9. Y ese valor de 9 se lo asignamos a lo que esté al espacio de memoria de x. Eso es lo que significa declarar, y eso es lo que significa la asignación. Entonces, y la declaración se da en un espacio de memoria que es restringido. Está restringido a 32 bits en este caso. Eso quiere decir que solo podemos hacer operaciones que no se salgan de ese rango de 32 bits. ¿Cuántos son 32 bits? ¿Cuántos significan
32 bits. Significa 2 a la 32. ¿Por qué 2 a la 32? Porque para un solo bit uno tiene dos posibilidades, 0 o 1. Con 2 bits uno tiene 4 posibilidades, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Con 3 bits hay 8 posibilidades. Con 4 bits hay 16 y así sucesivamente. Por cada bit que uno va agregando se va duplicando la cantidad de posibilidades que existen. Entonces para 32 bits tenemos 2 a la 32, que es algo más de 4.000 millones de posibilidades. 4.000 millones de posibles números que podemos representar en el computador. Ahora bien, el entero podemos asignarle números entre menos 2.000 millones a 2.000 millones. Parece bastante, pero para algunas aplicaciones uno a veces requiere más números, mayor precisión. Y son solo enteros, son espacios discretos. Está solo el 0, el 1, el 2, el 3 y no hay números intermedios como 0.5, 0.2, todos son enteros. Este es uno de los muchos tipos que hay en C++ y en muchos otros lenguajes de programación. Otro de esos tipos es el carácter. El carácter, que es de 8 bits, puede representar 256 distintos números y usualmente lo usamos para representar números entre 0 y 255. Tenemos además de este el long. El long es uno que es un número de 64 bits y podemos representar muchísimos más números de los que podemos representar con uno de 32. Ahora, si queremos representar números que no sean enteros, discretos, de puntitos, sino que quisiéramos representar un número que tiene una coma, o sea, 0.2, 0.3, un cuarto, un décimo, cualquiera de esos números, los representamos con coma flotante. Y los tipos que tenemos para representar como flotante son float y double. Estos no varían entre máquina y máquina, como si varía el carácter, los enteros y los longs, sino que estos sí no varían. Usualmente, la mayor parte del tiempo y en la mayor cantidad de computadores, el float es de 32 bits, el double es de 64 bits. Y podemos representar números súper pequeños, como 5,3 por 10 a la menos 15, por ejemplo, o números grandes, como 8 por 10 a la 15, a la 18. El problema es que hay que tener mucho cuidado. Lo mejor es operar con enteros todo el tiempo que uno pueda, pero si en algún momento requiere usar flotantes, hay que usarlos con precaución, porque a veces a uno le puede parecer que un resultado de multiplicar 0.1 por 10 le va a dar a 1, 1, y no es cierto, porque la representación en el computador, como se transforma de un número decimal a un número binario, cambia el contenido de lo que uno había escrito, y un 0.1 no es un 0.1 en binario. Y al transformarlo a binario, el número cambia un poquito, tiene un pequeño error en el cambio, en la transformación, y al multiplicarlo por 10, supongamos que tuviéramos 0.1 por 10, nos va a dar 1. No es cierto. Nos da un número que es cercano a 1, pero no es 1. Entonces, preferiblemente usar enteros para todas las operaciones. Por último, tenemos un caso especial que se llama el booleano. Uno esperaría que el booleano sea una variable con la que uno puede operar falso y verdadero, que solo puede tener dos estados posibles, 0 y 1. Pero en la vida real, por eficiencia, se usa un char para representarlo, o otro número. Entonces usualmente 0 significa falso, 1, 2, 3, 4, 8 significa verdadero. Estos son todos los tipos.
Y eso es lo que significa declarar una variable. Espero verlos en otro video. Hasta luego.